Un saludo a los hermanos en la distancia. Compartimos un salmo, el Salmo 23. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué lindo salmo. David dice: Jehová es mi pastor. Esta monosílaba, mi, expresa lo que David sentía. Esto es una declaración de fe y a la vez es un testimonio. David sabía cómo Dios pastoreaba a sus hijos. Y nos ayuda a nosotros para que nosotros también sepamos cómo Dios nos pastorea. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta es la frase principal del Salmo, y todo el Salmo es un detalle de cómo Dios pastoreaba a David. David no dijo: Jehová es pastor, aunque de cierto Jehová es pastor, el Señor es pastor. David dijo: Jehová es mi pastor. En primer lugar dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. David había sido pastor de ovejas. Había sido un pastor de ovejas, la Biblia nos da detalle, un pastor de ovejas bueno. Él no era el buen pastor es el Señor, pero era un pastor bueno. Él había enfrentado los peligros, él nunca había huido, él siempre había cuidado de las ovejas, pero ahora él cambia los roles. Ahora ve que el Señor es el pastor y él es una oveja. Y hace una comparación, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él sabía que las ovejas lo primero que necesitan es descanso. Las ovejas necesitan descanso, porque el pecado agota, agobia, deja exhausto a la persona, le quita energías. Pero David dice: Dios como pastor me hará descansar. ¿Qué frase? No dice me da descanso. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Jesucristo explicó esta verdad maravillosa. Por eso él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando una persona no tiene a Cristo como Salvador, no puede encontrar descanso. Pero una vez que llega Jesucristo, Jesucristo le saca el peso del pecado y la condenación del pecado. Por lo tanto, ahora el alma, cuando se le quita el peso, puede descansar. Es el primer paso en el descanso, recibir a Jesucristo, tenerlo en el corazón. Por eso Jesucristo invitó a las personas: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Pero después Jesucristo dijo, una vez que la persona encuentra descanso en el alivio al quitarle la carga del pecado, dijo algo más. Dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesucristo enseñó que la persona que llega a Él en salvación encontró descanso, pero que ese descanso continúa cuando la persona toma el yugo de Jesucristo. ¿Qué es tomar el yugo de Jesucristo? Es caminar con Él. Es vivir a su manera. Es obedecerle. Ese es el yugo. Y Jesucristo dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vivan a mi manera, vivan como yo les digo. Vivamos juntos, caminemos juntos. Cuando una persona camina en los caminos de Dios, no se aparta de los caminos del Señor, pasa por pruebas, por dificultades. Pero en medio de esas pruebas y esas dificultades, encuentra descanso. Todo lo contrario sucede cuando la situación es al revés. Dice David, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David sabía que las ovejas tienen que ser pastoreadas en aguas de reposo. Un buen pastor nunca llevaría a los pies de una catarata a su rebaño para que descanse. David dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. David sabía una gran verdad. Dios obra de manera portentosa, pero nunca obra de manera tumultuosa. Dios no está en el tumulto. Dios, cuando quiere pastorear a su pueblo, lo lleva a aguas quietas de reposo. Esa es la verdad que aprendió Elías. Había caminado 40 días y estaba en el monte Horeb, en una cueva, y Dios le dijo, Elías, sal de la cueva. Y Elías salió, y de pronto apareció un viento tempestuoso, dice que partía las piedras y Dios no estaba en el viento. Después vino un terremoto que movía y trastocaba todo de su lugar. Dios no estaba en el terremoto. Y luego apareció un fuego que arrasaba con todo y Dios no estaba en el fuego. Y de pronto apareció un silbo apacible y Elías se tapó el rostro con su manto. Y Dios le dijo que se quedara tranquilo, que él tenía un plan. ¿Por qué hizo esto Dios? Porque lo de afuera a veces revelaba lo que había dentro. El corazón de Elías estaba agitado y tumultuoso como un viento, como un terremoto, como un fuego abrasador, y Dios le dijo, en ese estado yo no te puedo pastorear. Y apareció el silbo apacible. Así nos pastorea Dios. El Señor nos pastorea junto a aguas de reposo. ¿Qué es el pastoreo? La protección, el alimento, el cuidado, la formación.
Dios a veces nos detiene en nuestro correr, en nuestro activismo, para que tengamos un momento de quietud interior. En ese momento, en ese estado, Dios pastorea a los suyos. Dice David, confortará mi alma. Es evidente que está hablando que él como oveja tiene un alma que necesita aliento, conducción, volver a sentirse bien. Dios le da confort al alma. Dice en cuarto lugar, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así pastorea Dios. Dios nunca pastorea en caminos oscuros, tenebrosos, injustos, incorrectos. Cuando uno está caminando por esos caminos, no está bajo el pastoreo de Dios. Como dijera Salomón en Proverbios, hay que cambiar de vereda. Esa vereda no es la vereda de Dios. Es la vereda que propone el enemigo, es la vereda de la injusticia, de las cosas incorrectas. Dios no guía por esa vereda. Pero dice el verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. David sabía que Dios no abandona en la dificultad, en las crisis, porque Dios no tiene crisis. Por eso él sabía que en el recorrido de las ovejas tenían que pasar por valles. La tierra de Palestina estaba rodeada de montes, pero también entre monte y monte se abría el valle. Y en el valle podía haber peligros, en el valle podían esconderse los animales que atacaran las ovejas, los ladrones y los salteadores. Por eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. David no está hablando si tengo que pasar por la muerte, aunque tal vez seguramente se incluya, pero aquí es el valle de sombra de muerte. Para que haya sombra en un valle, tiene que haber luz. La sombra es el resultado de que la luz pega sobre algún cuerpo y proyecta la sombra. En la oscuridad no hay sombras. En un lugar en tinieblas no hay sombra. Por eso David va caminando y sabe que tiene que pasar por situaciones difíciles, complejas, a veces sin entender el propósito de Dios. Dice, pero que aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. Porque Dios no abandona. Dios no huye. Él dice, porque tú estarás conmigo. Y David sabía que él como pastor, cuando las ovejas pasaban por esa circunstancia, él tenía dos elementos, la vara y el cayado. Ahora los traspola a Dios y ve que Dios tiene una vara y un cayado. Los pastores no andaban con armas, no andaban con espadas. Los ladrones en aquel tiempo tampoco andaban con armas ni con espadas. Por lo tanto, la vara
era para defender a las ovejas y el cayado era para levantar cuando las ovejas trastabillaran o callaran. Y David lo ve en la mano de Dios. Dios tiene vara, Dios tiene cayado. Es su brazo portentoso. Es su omnipotencia. David vio el cayado y la vara en la mano de Dios y dice, yo cuando veo a Dios con ese poder, con esa fuerza, eso me infunde aliento. La vara y el cayado no son para golpear a las ovejas, son para defenderlas, para protegerlas. Y de pronto David cambia la metáfora. Ya no se ve más como una oveja frente al pastor, se ve como un huésped que ha sido invitado por el Señor. Dice verso 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora la metáfora es que David está en la presencia de Dios y Dios le prepara la mesa. Dios alimenta nuestras almas. Dios alimenta nuestro interior. El Señor dijo que si alguno comiere del maná, morirá. Pero el que comiere del pan que yo le daré no morirá jamás. Es comida para vida eterna. Es el alimento que Dios da. Y David se ve sentado en la mesa de Dios, Dios dándole provisión. Y él sabe que tiene enemigos. Porque el sistema se opone. Porque hay personas que están esperando que David trastabille. Pero dice, Dios me pone la mesa aún delante de mis angustiadores, de los que me traen angustia, de los que me traen congoja, vituperio, desprecio. Pero Dios me pone la mesa. Y dice además Dios, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué es el ungimiento? ¿Qué es ungir la cabeza? Bueno, en aquel tiempo ungir la cabeza era la marca cuando Dios ponía su bendición, su espíritu sobre una persona. Seguramente David estaba pensando en aquella escena que tuvo en su propia casa a los 15, 16, 17 años, no sabemos muy bien. Estaba sucediendo algo tremendo en medio del pueblo de Israel. Dios había desechado a aquel hombre que por 40 años había sido el rey de Israel, Saúl. Pero Saúl no fue lo que se esperaba que fuera. Y Samuel lo está llorando y Dios le dice a Samuel, deja de llorar a Saúl, toma el cuerno de aceite, llénalo. Yo te enviaré a Isaí de Belén. Y todos nos recordamos la historia. Samuel llegó a Belén e invitó a Isaí y a sus hijos al sacrificio, y luego del sacrificio, en aquel tiempo, el arca estaba capturada y el profeta iba de lugar en lugar y tenía un culto, tenía un sacrificio, y luego del sacrificio había un banquete. Se comía parte de lo sacrificado. Isaí y sus hijos fueron invitados al banquete que seguramente se hizo en la casa de Isaí. Y vino un hijo y parecía que era el que Dios elegía, pero Dios no eligió a Eliab, ni a Abinadab, ni a Samá. Y pasaron uno a uno los hijos
hasta que de pronto Samuel le dijo, ¿son todos estos tus hijos? Se queda uno, el menor, está en el campo, está cuidando las ovejas. Mándalo porque no nos sentaremos a comer hasta que él venga. Y los criados fueron a buscar a David y lo trajeron. Entró David, rubio y de ojos hermosos. Y Dios le dijo a Samuel, levántate, este es. Y se levantó Samuel con su cuerno y ungió a David. Y dice la Escritura, desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. David nunca olvidó aquel momento, cuando el Espíritu de Dios llegó a su vida y lo capacitó. Por eso sabía David que Dios había ungido su cabeza con aceite. Ahora la copa estaba rebosando. Por lo tanto, David dijo la última frase a la luz de lo que Dios había estado haciendo en su vida, pastoreándolo. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ya no hay más por qué temer. Ya no hay más por qué estar con intranquilidad o desasosiego. Ahora hay 2 escoltas, dice David. El bien, la bondad de Dios, sobre aquellos que tienen el Espíritu Santo por haber recibido a Jesucristo en el corazón. Ahora el bien y la misericordia, el amor de Dios en descenso hacia la criatura débil, con dudas, pero potenciada interiormente por la presencia del Espíritu Santo. Dice David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dijo David, tengo un destino. No camino hacia la nada. No dependo de la suerte. En la casa de Jehová moraré por largos días. El buen pastor nos dijo lo mismo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dijo el unigénito, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Así pastorea Dios. A todos aquellos que pueden, al igual que David, decir como una experiencia real, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué precioso salmo
de alguien que experimentó el cuidado y la protección de Dios. Que esa pueda ser nuestra experiencia hasta que lleguemos a la casa del Padre.